Cuando pensamos en el ministerio de Jesús, ¿cuál es la parte que más le impacta a usted? Cuando pensamos en el ministerio de Jesús, ¿cuál es la parte que probablemente más le trae a su corazón paz, regocijo, gozo, en tiempos difíciles, tal vez serenidad, esperanza? Yo quiero esta noche seguir con la serie de oraciones que transforman, pensando en el momento en que Jesús hizo la última oración. A ver, ¿cuántos recuerdan cuál fue la última oración de Jesús? ¿Quién recuerda cuál fue la última oración de Jesús? ¿En qué lugar estaba cuando la hizo? Cuando estaba en la cruz. Cuando estaba en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Ya que la oración es una plática, es una conversación, es un diálogo. Se puede decir que ese fue un momento en que Jesús oró al Padre y fueron sus últimas palabras hechas una oración. Y ellas nos servirán hoy para hablar de este tema. Diga conmigo, yo soy un hijo con propósito. Una vez más, ¿lo puede decir de nuevo, por favor? Yo soy un hijo con propósito. Creo que si definimos en nuestra vida espiritual que el sufrimiento, las adversidades, las batallas espirituales se tienen que librar pensando en esta frase: yo soy un hijo con propósito. Por lo tanto, si Dios me permite, si Dios lo permite, si hay una permisividad de Dios, el Dios soberano, en hacerme pasar, en permitir que pase, en dejar por un momento en que pueda ser atribulado, hay propósito en ello. Gracias, hermano Pedrito. Tiene derecho a 5 pupusas de loroco con queso. Volveré a preguntar: ¿cuántos piensan que hay propósito cada vez que pasamos por el sufrimiento? 5. Los demás se necesitan convertir hoy por lo visto. ¿Cuántos creen que hay propósito de Dios en el sufrimiento? Veamos la oración de Jesús. Vean por favor y comprendamos esta parte de Jesús. Vean ahí en sus libros de la Biblia, en el libro de, primero vamos a ver Mateo, capítulo 27, versículo 45. Mateo, acompáñame por favor. ¿Alguien cayó de cabeza de arriba? Gracias, hermano Artica. Muy bien, ¿tienen Mateo? Capítulo 27, versículo 45 al 53. Dice: desde la hora sexta, ¿qué hubo? Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama en tono de burla. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre, la puso en una caña y le dio a beber. Miren el siguiente versículo, versículo 49. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarlo. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. En ese momento, la cortina del santuario o del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Luego dice: se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y empezaron a asustar a un montón, hermano. Porque ¿qué sucede cuando alguien que acabo de enterrar se me aparece vivo?
¿Verdad? Tremendo eso, ¿verdad? Pero ese no es el mensaje principal, sino qué sucedió en el momento en que Jesús está entregando su espíritu, está clamando a Dios diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Creo que no hay otra persona que nos pueda modelar qué hacer en tiempos de sufrimiento como lo hizo Jesús en esta oración. Vean por favor un pasaje paralelo que es Juan capítulo 19, San Juan capítulo 19. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliera la escritura: tengo sed. Y había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y luego, cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Consumado es. En Mateo dice que volvió a clamar a gran voz, no dice qué dijo, pero Juan dice que en esa segunda voz, o en esa segunda vez dijo esta expresión: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Bueno, déjeme hacer esta unión de estos dos libros de Mateo, y aunque cada quien de los evangelios tiene una razón por la cual transfiere los últimos minutos y explica de acuerdo a su punto de vista, como también a la inspiración del Espíritu Santo, lo que sucedió en ese momento, ambos pasajes son complementarios de lo que pasó Jesús en los últimos minutos antes de morir en la cruz del Calvario. Decir que Jesús sufrió, nos quedamos cortos. Solamente mencionar Jesús cómo padeció, uy, cuánto le tocó sufrir, oh, qué momento más doloroso. Y los que hemos visto la pasión de Cristo, en un momento dado, pues nuestros nervios nos traicionan y lloramos al ver la cantidad de sufrimiento que hay. Pero hay un pasaje que nos explica el por qué pasó Jesús por tanto dolor y sufrimiento. Y cuando entendemos esto, podemos nosotros comprender entonces nuestro propio sufrimiento a la luz de la palabra, diciendo: si Jesús padeció esto, me tocará también a mí padecer lo mío. ¿Cómo voy a pasar ese tiempo de sufrimiento? ¿Cómo voy a pasar ese tiempo de dolor, de adversidad? Es Isaías capítulo 53. Si me acompañan, por favor, Isaías capítulo 53. Los jóvenes me van a ayudar allá en la computadora. Es un pasaje largo, 53, del 1 al 5. Isaías 53, del 1 al 5. ¿Lo tienen? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, dice, nuestras debilidades, las que él cargó, fueron nuestros dolores los que le agobiaron. ¿Oyeron eso? Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. En otras palabras, la gente decía, ¿verdad?, qué mal se ha portado por lo cual lo crucificaron. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Quiero que repitamos el versículo 5. Dice: pero él fue traspasado. Ahí lo tienen en la versión Reina Valera. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. O sea, ¿qué hizo que pasara el Señor por sufrimiento? ¿Qué hizo? Mis pecados, mis transgresiones, mis rebeliones.
todo lo que yo he hecho mal en la tierra, ¿verdad? Propició, todo el pecado de la humanidad propició que Jesús sufriera. Y esto, hermano, en primer lugar, la aplicación directa de lo que hizo Jesús por nosotros es que a través de su dolor, a través de todo el sacrificio en la cruz del Calvario, yo soy sano, salvo, liberado, soy lleno de vida y esperanza en esta tierra. Porque si no fuéramos, hermano, las personas más desgraciadas y desdichadas, si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Estuviéramos condenados a total destrucción y condenación. ¿Cuántos salvos hay aquí y dicen amén? Ahora, entonces, ¿qué hago con mi dolor? ¿Qué hago cuando sufro? Basado en este pasaje puedo entender varias verdades. La primera es que todo dolor y sufrimiento tiene una raíz inicial, que es el pecado. Todo sufrimiento tiene una raíz, que es el pecado. Muchas veces hay gente que pregunta y dice, si Dios es tan bueno, es tan amoroso, ¿por qué los hijos de Dios sufrimos? ¿Por qué pasamos por dificultades? ¿Por qué hay personas tan buenas? Porque hay nacimiento de niños que realmente no merecen haber nacido con algún tipo de dificultad, con parálisis cerebral. Y la gente se pregunta, y estas preguntas muchas veces los hacen alejarse de Dios. Desconocen el plan divino acerca del por qué pasamos por la dificultad, por qué pasamos por el dolor. Pero es importante comprender cuál es el sentido entonces del sufrimiento en el creyente. Si vimos en Jesús que Él cumplió un propósito con todo el dolor que le tocó pasar, Él cumplió un propósito. Es más, hasta en esos 3 días en que estuvo en el sepulcro hubo un propósito. Y hablábamos con Pastor Rubén sobre ese momento en que dice la Biblia que bajó a las profundidades de la tierra y separó el lugar donde estaban los muertos de ese momento, llamado el Hades o el Seol. Lo separó, dejando los que no se arrepintieron y no confiaron en Dios y no vieron en el Señor, ¿verdad? En fe, una salvación. Esos se quedaron en el Hades, pero a otros los llevó a un lugar diferente. ¿Cómo se llamaba ese lugar? El paraíso. Llevó cautiva la cautividad, dice, y dio dones a los hombres. Entonces, en ese momento aún hay un propósito en el Señor del por qué estuvo aún en esos 3 días en la tumba. Y nosotros pudiéramos, ¿verdad?, muchas veces luchar con esta queja y decir, ¿por qué sufro? ¿Por qué me está tocando esto? ¿El por qué me está llevando el diablo? Dicen algunos, ¿verdad? ¿Por qué es que estoy tan salado? Dicen otros. Más cuando la suegra llega de repente sin avisar. Entonces debemos comprender, hermanos, el lugar donde vivimos. ¿Cuál es realmente el momento en el que nos está tocando vivir? Yo no sé, hermanos, si usted se ha puesto a pensar, pero son tiempos tan difíciles los que vivimos hoy con respecto a la maldad, el pecado, que mucho de nuestro sufrimiento no es por nuestro pecado, sino por el pecado de otros, de terceros. Muchas veces pasamos por sufrimiento. Estaba oyendo de una familia hondureña que vienen bien contentos de ver el partido del Real Madrid ¿con quién fue? De la Champions. Lo vieron, va. Con el Liverpool. Bien contentos, vienen de Francia hacia España. Ya llegando a España, una persona al timón bien alcoholizado los impactó, muriendo los 2 en el acto y dejando a un niño en el abandono. Cosas como esa. ¿Qué culpa tenían estas personas, verdad? Pero el pecado de otro, el descuido de otro. Entonces, este tiempo, y por eso quiero que tomen atención a este mensaje. Tenga cuidado con quien anda. ¿Aló? Pónganse de acuerdo como matrimonio, cómo van a vivir. Hable con sus hijos y dígale, miren muchachos, piensen bien en lo que van a hacer. Porque lo que hagan ustedes lo vamos a pagar nosotros.
Lo que hagamos nosotros lo van a pagar nuestros hijos. Tenemos que cuidarnos en este tiempo y entender que si no queremos pasar por grandes dificultades, el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuide sus pasos, vigile sus movimientos. Entonces, algo que quiero que comprendamos a través del sufrimiento es que Dios entiende por qué sufrimos. Dios conoce nuestro dolor, pero tiene un sentido de responsabilidad en cuanto a, es mi responsabilidad separarme de todo aquello que podría causar mayor sufrimiento. Gracias por el amén, hermano. No es, aunque Dios entiende mi sufrimiento, pero muchas veces yo soy quien, mire, voy directo a donde pegan duro. Y debo entender esto y comprender, ¿verdad? ¿Para qué voy a sufrir más? ¿Para qué voy a buscar este tipo de flagelo? ¿Para qué voy a ir más a este problema? ¿Por qué sigo insistiendo en ser así? Si ya la palabra me dice que no debo mantener ese tipo de carácter, ese tipo de temperamento, ese tipo de respuesta. Debo pedirle que me ayude a controlarme. Pero muchas veces abandonamos el carácter divino o la transformación de Dios en nuestro carácter y queremos seguir siendo igual. Y ya sabemos que eso que somos nos trae dolor, nos trae sufrimiento. Y esto, hermano, nos debe hacer reflexionar cada vez más. Madurar y crecer en el Señor significa responsabilícese de su vida. No le eche la culpa a Dios de todo lo que le pasa. Ay, esto duele, ¿verdad, hermano? Porque venimos bien alegres ante Dios. Saname, dame, provéeme. Pero el Señor está diciendo, pero vos te metiste en eso. ¿Aló? Pero ¿cuántas veces te he dicho? Suelta eso, deja eso. ¿Cuántas veces te he mencionado? Cambia, transforma, perdona. Y el Señor insiste, aunque Él llevó todos nuestros pecados, todo dice, nuestras rebeliones. Pero seguimos entendiendo que mientras cada uno de nosotros no se responsabilice de sus actos y diga, y frene, y ponga un freno a su boca, ponga un freno a su temperamento, ponga un freno a sus pensamientos, el sufrimiento estará a la puerta, el dolor estará a la puerta. Mientras no cortemos, mientras no hagamos una amputación radical a algo contaminante, a algo que trae en nuestro corazón corrupción, maldición, siempre estaremos en sufrimiento. Gracias por el amén, hermanos. Pero el Señor en su gran amor proveyó una salida. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, pero dice, y nosotros le tuvimos a Él por herido de Dios, como queriendo decir, algo mal hizo el Señor Jesús, por lo cual le tocó la cruz. Y no fue así, sino que es por mi rebelión. Entonces, hay un versículo en Hebreos, capítulo 12, versículo 2 al 11, pero principalmente el versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor, ¿y qué dice? El autor, ¿y qué más? Y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Entonces hay un camino. Exponga los ojos en la cruz y diga, si eso fue lo que le costó al Señor, que yo soy feliz, que yo sea feliz, que yo tenga gozo, entonces voy a apartarme de todo aquello que trae sufrimiento, para después no estarle echando la culpa a Él y irme de la iglesia porque no me curó, porque no me sacó de los problemas, de los chillos, cuando realmente es mi responsabilidad. Ay, hermano, diga amén por lo menos, o al menos diga ay. Pero comprendamos, el Señor nos está hablando hoy y nos ha hablado y nos seguirá recordando. Hay caminos que al hombre le parecen derechos,
pero su fin es de muerte. Lo que vemos, lo que pensamos, las acciones que tomamos y hacemos contra nuestro prójimo. Amados, lo que sembramos, cosechamos. Entonces después pedimos al Señor y obviamente el Señor dice: acérquense, confíen, vengan, hablen, me demen todo su problema. Pero también hay una responsabilidad sobre nuestro dolor. Hay una responsabilidad sobre lo que nosotros hacemos. Lo segundo, hermano, que quiero que comprendamos referente al dolor y el sufrimiento, es que el sufrimiento es una invitación para conocer más a Dios. Noten ustedes, hermano, Jesús en la cruz, sufriendo, le dijo al Padre: ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es lo que dicen estas palabras de Dios? ¿Recuerdan ustedes aquella expresión que hemos dicho? Nunca te dejaré, ni nunca te abandonaré. ¿A cuántos han confiado en esa promesa? Pero ¿cuántos alguna vez le han dicho al Señor: Señor, ¿por qué me has dejado? Ay, Señor, ¿por qué estoy pasando por esta situación tan difícil? Pareciera que estás lejos de mí. Pero la promesa dice: nunca te dejaré, ni te abandonaré. Cuando pases por las... ahí estaré contigo. Entonces, hay una cosa que tenemos que conciliar en nuestra fe cristiana. Tenemos que conciliar esto. Dios es fiel. 4. Dios es fiel. Y las palabras que Él dice las cumplirá. El nunca de Dios es un nunca. Nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Pero nunca dejar también significa: voy a dejarte que aprendas. Nunca te voy a dejar, siempre estaré contigo, pero también estaré contigo para que aprendas. Siempre caminaré contigo para que sepas en el dolor que tienes que aprender a crecer, a madurar, a ser fuerte, a ser optimista, a caminar en la tribulación con la frente en alto, diciendo: hay un propósito de parte de Dios para mí. Entonces el sufrimiento revela a Dios. El sufrimiento me permite ir a Dios, conocerlo a Él. Créame, hermano, ¿cómo es que yo puedo confiar y decir: Dios es sanador? ¿Cuándo? ¿Cómo? A través de la enfermedad. ¿Cuántos aquí ya han recibido sanidad de parte de Dios? ¿Cuántos pueden decir: Dios es mi protector? Hablábamos hoy en la mañana de incidentes con hermana Dairi y hermana Vanessa, de que si es posible que ángeles se presenten a la vida nuestra y nos protejan, nos guarden, o acciones poderosas de Dios que nos dan protección. Yo les contaba una situación que mi padre nos contó. Cuando él estaba soltero, lo mandaron a pastorear una iglesia, y estando soltero, entonces la iglesia tomó a bien que algunas hermanas le atendieran. Entonces asignaron a una familia donde él tenía que ir a tomar sus alimentos, pero toda la iglesia ponía los insumos. Entonces en la familia donde él iba a tomar sus alimentos, solamente la hermana era cristiana y los niños iban a la congregación, pero el hombre no. Entonces lo que sucedía es que muchas veces mi papá se sentaba a almorzar y él estaba comiendo pollo frito y el hombre frijoles. Entonces el tipo se empezó a llenar de celos, porque comiendo bien el pastor y el esposo de la doña no. Un poco de falta de sabiduría y todo eso, pero el hombre decidió matar a mi papá. Entonces dice que él está arrodillado en el templo orando y sintió algo raro atrás de él. Y cuando voltea a ver, está el hombre congelado con el machete, así, pero congelado y como queriendo gritar, pero está congelado. Entonces él entendió que Dios lo está deteniendo, ¿verdad? Ni lento ni perezoso, míreme, mejor que digan: aquí corrió que aquí quedó. Y se va. En eso que él se levanta para correr, el hombre se despabila, ¿verdad? Y dice encima de él con machete en mano. Entonces empezó él a correr, tratando de huir del pueblo. Pero el hombre iba detrás de él, todo el tiempo fue detrás de él.
En un momento que llegaron a una pendiente que el pueblo tiene, el hombre era un poquito gordito, entonces mi papá le sacó un poco de ventaja. Pero como pudo el hombre, hermano, era tanta la rabia que se acercó bien cerca ya para matarlo. En eso aparecieron 2 caballos con 2 jinetes y se pusieron entre mi papá y la persona que lo quería matar. Entonces mi papá dice, eran ángeles. ¿De dónde? ¿Cómo? Dios es nuestro protector. El sábado veníamos, gloria a Dios, el sábado veníamos con la familia de estar juntos en este proyecto que les mencioné hace un buen rato. Y yo venía reventado, había estado de lunes hasta sábado trabajando fuertemente en el proyecto. Y sucede que cuando vengo en la carretera, es una carretera de 3 carriles, yo estoy sobrepasando una rastra. De repente veo que la rastra frena, pero como yo la estoy sobrepasando, hasta que paso la cabeza de la rastra me doy cuenta que hubo una ancianita corriendo, pasándose la calle. Yo ya no me la quité. Toda la familia se preparó para el impacto. Yo me tiré a la acera o al arriate de este corredor, pensando que si lo golpeaba iba a volcar. Hermano, yo no sé cómo fue que la ancianita se quedó congelada así. Y el espejo le pasó pegando en el estómago. Todos gritamos, ¡gloria a Dios! Porque, hermano, allá estuviera ahorita cantando en la cárcel. Yo no tendría corazón para escaparme si me pasara eso. Yo siento, hermano, en mi corazón yo confirmo esto. Dios detuvo a esa mujer, esa anciana, y yo no la maté. El Señor acampa alrededor de los que le temen y los cuida, los defiende, los guarda. Entonces, ¿en qué momento voy a conocer a Dios? Cuando pasan problemas, cuando pasan dificultades. Entonces, ¿quién no mira a Dios? El que le agarra de quejarse, de lloriquear, de aventar patadas, de hacer rabietas, de enfadarse, de que se aleja de Dios. Lamentablemente no va a haber los milagros, no va a haber los prodigios. Pero aquellos que esperamos pacientemente, el Señor se manifestará, el Señor se glorificará, el Señor vendrá a aquellos que esperan en Él y Él los salvará, Él los sacará adelante. Por eso en el sufrimiento son los mejores momentos en que podemos decir, Señor, me dan ganas de quejarme, tengo una naturaleza pecaminosa que me lleva a hacer, ¿verdad? Esto, pero yo quiero que pueda más tu espíritu en mí y me permita alabar en el dolor, bendecirte en el quebranto. Aunque me has permitido, si esa es tu voluntad, haber pasado por esta prueba, por este dolor, por esta fractura emocional, por esta pérdida de matrimonio, lo que esté pasando, mi hermano, bendiga el nombre de Jesús. Bendiga el nombre de Jesús. No se quiebre emocionalmente para despreciar a Dios. Quiébrese emocionalmente, pero para refugiarse en Dios. Agárrese de Él, aférrese a Él y diga, el Señor es mi ayudador. El Señor me sostiene con su brazo fuerte, no me dejará caer. Y Él ha prometido estar ahí. ¿Cómo es que conoceré la santidad de Dios cuando he pecado? ¿Cómo voy a conocer la provisión de Dios cuando tenga escasez? ¿Cómo voy a saber que Dios es liberador cuando sufra de cadenas de pecado? Cuando hayan adicciones, compulsiones, es la única manera. Dios no quiere que peque, Dios no quiere que yo caiga en un pecado, Dios no desea que yo vaya a eso. Pero el hombre, dice la Biblia, que su corazón siempre irá ¿hacia dónde? De continuo hacia el mal. Y Él conoce nuestro corazón. Él sabe de qué estamos hechos. Nos conoce muy bien, muy bien. Mire lo que dice, hermano, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que lo llamó a su gloria eterna en Cristo, ¿qué va a hacer? A ver, 3 cosas. Otra vez, todos fuertes. ¿Qué más? Entonces diga, Él me restaurará, Él me hará más fuerte,
Él me afirmará y me hará estable. Solo en el sufrimiento se logra eso, mi hermano. Entonces, si estás pasando un tiempo de quebranto o vas a pasar un tiempo de quebranto, recuerda estas 4 cosas. Él quiere restaurarnos, hacernos fuerte, afirmarnos y ponernos estables, firmes en el llamado que Dios nos ha extendido. Y por último, el sufrimiento también es una invitación a ser como Dios. No solo a conocerlo, sino a ser como Él. El sufrimiento, una persona que dice, ay Señor, yo quiero ser más paciente. ¿Cómo será más paciente? Teniendo oportunidades de paciencia. Las pruebas. Una persona, ay, yo quiero ser más amoroso. ¿Cómo va a poder ser más amoroso? Viniendo la gente que más mal te cae. Tocando la puerta. Ay, ay, ay. Todos voltean a ver, ya va a decir la suegra, hermano, no peque. ¿Cómo es que voy a ser yo más como el Señor? Mire lo que dice este versículo. A ver, lo voy a poner aquí. Engañoso es el corazón. Dice que ¿qué? Más que todas las cosas. Entonces, el sufrimiento revela lo que somos y tenemos por dentro. Solo en el sufrimiento muchas veces nosotros hemos dicho, perdóname, Señor. Solo en el sufrimiento hemos admitido lo resentido, lo mal pensado. Solo en el quebranto, muchas veces solamente cuando nos ha ido mal, hemos dicho, ay, yo sufro de gasto compulsivo. Entonces, el sufrimiento permite eso. El Señor ocupa el sufrimiento para darte a revelar qué está pasando en el corazón. Hay un ejemplo de esto. Todos recuerdan a Israel, el pueblo de Israel. Hermano, cuando Moisés aparece diciendo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob se me ha aparecido, no todos le creyeron. No todos le creyeron. Los ancianos le creyeron porque Moisés se reunió con ellos, que eran como los príncipes de cada tribu, y ante ellos mostró los mismos milagros que había hecho en el desierto el Señor con él, que tiró la vara. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Con esa aprobación de los ancianos fue. Pero la duda era colectiva, hermano. Y no hay cosa más horrenda en la iglesia del pueblo de Dios que se corra la duda, que se corra un chambre, un chisme. Ay, hermano, que se corra la amargura. La Biblia dice que una amargura se puede contaminar a otros. La ira, el enojo. Entonces, lo mismo pasa en el pueblo de Dios. Dice que se contaminaron tanto con la duda que después dice la Biblia en Números capítulo 14 que toda la noche lloraron de enojo, de amargura, diciendo, ¿por qué nos sacaste de Egipto para que muramos aquí en el desierto? Y hermano, si el Señor los había sacado con mano poderosa de Egipto, las 10 plagas, la salvación de los primogénitos, nunca el agua de ellos se convirtió en sangre, no hubieron piojos en sus... No vieron tumores, los salvó de las plagas, los protegió, los cuidó y salen dudando todavía. Alguien se está revisando la cabeza ahorita, ¿verdad? Pero cuántas cosas, hermano, cuántas cosas Dios necesita sacar de nosotros. Dice que cuando pasó eso de que varias veces el pueblo, recuerdan ustedes que gritaban, queremos comer, tenemos hambre, teniendo una nube que los protegía en el día y en la noche los alumbraba. Hermano, esos milagros, y todavía dudaban de Dios. Hermano, no solo vea al pueblo de Israel, veámonos nosotros mismos. Vea que el corazón nuestro es engañoso. Vea que a veces dudamos de Dios, dudamos del poder de Dios. Dudamos muchas, porque esa es nuestra naturaleza, así somos. En los problemas muchas veces no somos pacientes, no esperamos a Dios. Entonces, ¿qué sucede? El Señor quiere, a través del sufrimiento, revelar lo que hay en nuestro corazón. Lo segundo, el sufrimiento nos permite también entender que nadie podrá por sí mismo salir adelante. En el sufrimiento entendemos que todo depende de Él.
¿Cuántos dependen de Dios aquí, mis amados? ¿Estamos seguros? ¿Es usted cada mañana consciente cuando sale a trabajar y decir, Señor, abrime puertas? Sin ti nada soy. Guíame, instruíme, Señor, en lo que tengo que decir, en lo que tengo que hacer, que todo salga bien. Por favor, guarda, protege. Todo depende de Dios, hermano. Y en el sufrimiento, en los problemas, en la adversidad, quiere el Señor que te afirmes. Y de veras que lo ames de todo corazón, demostrándole que confíes en Él, que confíes en Él. Él tiene un plan perfecto. ¿Por qué ahorita te duele esa muela? Porque estás comiendo mucho dulce. Él tiene un plan perfecto para revelarte. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué está pasando eso otro? ¿Por qué te ha tocado esa adversidad? Y hay un plan de Dios en ello. Pero quiero recordarte, hermano, la fidelidad de Dios es grande. La fidelidad de Dios es grande. La fidelidad de Dios es grande. ¿Cuántos estrenan fidelidad todas las mañanas y misericordias todas las mañanas? Llega la noche y decimos, volteamos a ver para atrás y hey, no estoy muerto. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Hermano, el Señor es bueno. Debemos confiar en ello. Debemos caminar creyendo. Y bueno, a pesar que las aguas se muevan, que la barca se vaya de un lado para otro, a pesar de lo que esté pasando, hermano, usted diga, pero mis manos las tiene Él sostenidas. Él es el que dirige mi vida. Él sabe cómo va mi vida. Él sabe cómo están pasando las cosas. Yo sé, he creído, he confiado en su gran poder. Por último, no olvide, lo que el Señor quiere es que usted ejercite su fe. Cuando estás pasando por dificultad, tienes que aprender a decir, Dios lo hará. Dios lo hará. Y mantenerte firme en esta promesa. El Señor lo hará. Quizás te tocará caminar un camino difícil, bregar con un dictamen de salud, tener una situación familiar que pareciera no tener solución. Mantente firme. ¿Cómo pudo Daniel estar en un foso de leones y dormir tranquilo? ¿Cómo pudo? Alguien dijo que no olía carne. ¿Entendieron? Daniel no olía carne, por eso los leones no se lo comieron. Algunos ya se empezaron a reír, ¿verdad? Porque su vivencia era, Dios es mi protector. Aquí estoy con los leones rodeado de problemas, rodeado de dificultad. Pero yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído.